Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente en esta mañana. Hoy que ya estamos celebrando nuestro octavo domingo en el que no podemos reunirnos presencialmente aquí en el templo, pero damos gracias al Señor de que podemos, por medio de estas vías virtuales, por medio de Facebook, de YouTube y otras plataformas, podemos seguir reuniéndonos y juntos alabando al Señor. Dice el Salmo 84, «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán». Este salmo describe el anhelo que tenía el salmista por estar en el templo, por estar en la casa de Jehová. Y obviamente nosotros sabemos que esto del templo lo que representa de una manera u otra es la bendición de estar en la presencia del Señor. Y si bien es cierto que para el salmista, e incluso dice aquí, habla de aves que anhelan estar en los atrios de Jehová, que anhelan estar en la casa de Jehová, si bien es cierto que ese debe ser un anhelo para todo hijo de Dios, ahora en la soberanía de Dios, el Señor no nos permite congregarnos aquí en el templo. Pero hermanos, nosotros debemos recordar que este templo, estas cuatro paredes, no son la iglesia. Estas cuatro paredes es un lugar que el Señor nos provee para juntos adorarle a Él. Pero aún mientras estamos en cuarentena y cada cual en su casa, nosotros seguimos siendo la iglesia de Dios. Nosotros seguimos teniendo la oportunidad de alabar a nuestro Señor, de estar en la presencia de Dios. Así que hermanos, gocémonos en esta realidad. Aprovechemos las oportunidades que el Señor nos da de reunirnos por estos medios y aprovecho para recordarles, hermanos, que cada domingo a las 10 de la mañana nosotros estaremos, hasta nuevo aviso, estaremos transmitiendo nuestros cultos por medio de YouTube, por medio de Facebook y otras plataformas más digitales que tenemos. Pero también los miércoles les recuerdo que vía Zoom, la plataforma de Zoom, nosotros estamos teniendo nuestro culto de oración, estamos teniendo nuestro estudio bíblico y también juntos podemos estar orando, intercediendo los unos por los otros. Así que les animo cada miércoles a las 7:30 de la noche a reunirse con nosotros por medio de la plataforma Zoom. También los jueves a las 6 de la tarde hemos estado teniendo un muy buen tiempo de preguntas y respuestas, un tiempo de comunión, para que podamos seguir motivándonos unos a otros en la palabra del Señor y así poder ser edificados por medio de la palabra. Pero además de esto, también muchos hermanos, ya sea los grupos de escuela dominical, hay grupos de hombres, grupos de damas que se están reuniendo, las escuelas dominicales de los niños también se están reuniendo semanalmente. Así que si a usted le interesa participar en uno de estos grupos pequeños, le animamos a ir a la página de Facebook de la iglesia, iglesia o más bien familia IBC. Y ahí usted puede encontrar la información de los distintos grupos y las horas en las que nos estamos reuniendo. Así que no falte a estas reuniones, han sido de gran edificación, han sido de gran ánimo para los hermanos que han podido participar. Y aprovecho para recordarles que en esta semana, de hecho, en el día de hoy, domingo, la hermana Victoria Perelló. ¿Quién será Victoria Perelló? Cariñosamente conocida como Tía Vicky. Tía Vicky está de cumpleaños en el día de hoy, así que le animo a escribirle un mensajito o llamarla por teléfono para felicitarle. También en esta semana, la hermana Ángela Lugo, Diego Morales, Dominga Jiménez, la hermana Carmen de los Santos, el hermano Druli Pineda, Bradley Burgos, Nicole Marzán, Nelson Castro Hijo, todos estos hermanos estarán de cumpleaños en esta semana. Así que les animo a tenerlo presente y escribirles o llamarles durante esta semana
para animarles y felicitarles por su día de cumpleaños. Así que con esto en mente, hermanos, vamos a orar para encomendarnos al Señor y rogarle a nuestro Dios que se complazca en bendecirnos por medio de este tiempo. Padre, ciertamente con el salmista nosotros anhelamos estar en tus atrios. Nosotros recordamos lo bueno que es reunirnos todos juntos aquí en tu casa y poder elevar nuestras voces para exaltarte a ti, para alabarte a ti, para juntos adorarte. Y Señor, que este tiempo de cuarentena, este tiempo de distanciamiento social, provoque en nosotros aún una mayor apreciación por estos tiempos de comunión que tenemos presencialmente cuando nos reunimos aquí todos juntos. Que esto provoque en nosotros un mayor deseo de estar juntos en armonía, alabándote a ti. Y rogamos, Señor, para que esto pueda ocurrir en tu tiempo, pero que pueda ocurrir lo más pronto posible, para que juntos podamos volver a adorarte a ti, a cantarte a ti, Señor, a poder disfrutar de la comunión presencial con nuestros hermanos. Pero mientras tanto, Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre y te agradecemos la oportunidad que nos das de reunirnos por esta vía. Y pedimos, Señor, que en esta mañana tu nombre sea exaltado, que en cada una de nuestras casas, de nuestros apartamentos, nosotros junto a nuestras familias podamos adorarte a ti, podamos cantarte a ti, que nuestros vecinos escuchen las alabanzas a tu nombre. Que tu nombre, Señor, sea exaltado en cada uno de nuestros hogares. Rogamos, Padre, que tú utilices a tu siervo en la mañana de hoy, que estará trayendo el mensaje de tu palabra. Señor, que sea tu palabra la que nos hable, que sea tu palabra la que nos rete, la que nos conforte, la que nos consuele, la que nos dirija. Y que cada uno de nosotros estemos dispuestos también a adorarte a ti por medio de nuestra obediencia a tu palabra. Así que, Señor, que tu nombre sea exaltado en esta mañana. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Bien, hermanos, vamos en este momento a adorar a nuestro Señor por medio de los cánticos. Muy sediento y vacío, bebe del agua de vida. Afligido y cargado, haz en el agua de vida. Cristo llama al sediento, en la cruz de agua viva. Nueva vida, Cristo otorga, Él es el agua de vida. Es un río de amor, de gracia y perdón, trae gozo al pueblo del Señor. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta al Dios del agua viva. Él nos salva y nos guarda.
Dios de agua viva. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta al Dios de agua viva. Que no tiene creador, autor de nuestra salvación, la ley del tiempo escribió y el universo diseñó. Los ángeles le dan luz y las estrellas el colgó. Conoce toda la creación, cada hombre y corazón. Él es rey por siempre, Él es rey por siempre, eternamente Dios es rey.
Bien, hermanos, es bueno estar adorando y alabando a nuestro Dios. Él solo es digno, a Él pertenece toda la gloria, toda la honra, y nos gozamos y alegramos en Él y en estos cánticos también. Una vez más le damos la bienvenida a todos ustedes hermanos, todos ustedes invitados, todos ustedes que están conectados con nosotros en estos momentos, para adorar a nuestro Dios y para también escuchar su palabra. Sé que tú que estás escuchando, bienvenido sea la palabra de Dios y sus alabanzas, tu gozo también y de beneficio para tu alma. Quisiera ahora que nos unamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en este tiempo de adoración a nuestro Dios por medio de esta oración pastoral donde vamos a adorarle. Por lo tanto, vamos a inclinarnos y vamos a unirnos en oración. Padre, gracias en este momento que tú nos recibes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por Él estamos delante de ti y solo por Él. No hay razón alguna o oportunidad alguna que cualquier ser humano pueda acercarse a ti por sí solo. Venimos contentos, agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y venimos porque solo tú eres Dios, no hay más. Tú eres el soberano, el glorioso, el todopoderoso, el Dios santísimo. Tú eres el creador y sustentador de los cielos y la tierra. Tú eres aquel que gobierna las vidas de todos y todo lo sustentas. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias también porque eres padre de huérfanos y defensor de viudas. Y tú eres aquel que te extiendes para abrigar a los desamparados. Tú eres Dios en tu santa morada. Tú eres el que saca los cautivos y tú les das libertad y les das salvación. Gracias, oh Dios, porque tú siempre estás delante de tu pueblo. Gracias, oh buen Dios, porque tus promesas son firmes. Nos gozamos en ellas, nos gozamos en tu palabra, nos gozamos no solamente en tus promesas, nos gozamos también en tus mandamientos, nos gozamos en todas las verdades. Tú eres Dios bendito por los siglos y los siglos, y gracias porque tú, a pesar de ser quien tú eres, tú nos colmas a nosotros de beneficios, de bendiciones, comenzando con nuestra salvación que no merecemos, sino que por la fe en Cristo Jesús, en que Él llevó nuestros pecados sobre la cruz, por la fe en esa preciosa obra y en ese glorioso y poderoso nombre, nosotros nos hemos arrepentido por tu gracia y tú nos has dado el perdón y la salvación. A ti te glorificamos. Tú eres Dios, Dios que se ha dispuesto a salvarnos. Tú eres Dios que se ha dispuesto a recibirnos como hijos por medio de la fe. Así sabemos, oh Señor, que tú estás en control de todas las cosas. Aún a través de este tiempo de pandemia global, tú eres Dios. Nada se está escapando de tu control ni de tus manos. Y sabemos, Señor, que te estás moviendo con ternura, con amor y con determinación para que tu nombre sea glorificado. Oh Dios, provoca que los reinos de la tierra puedan reconocerte como tal, como Dios, y que podamos nosotros cantar a tu nombre, cantar porque tú eres nuestro Dios. Es verdad también que tú no solamente eres Dios amante, que tú amas a aquellos a quien tú salvas, pero también eres Dios temible, Dios terrible, Dios que castiga al pecador, que rehúsa arrepentirse, que rehúsa reconocer al Señor Jesús como Salvador y Señor.
Por lo tanto, pedimos misericordia para con ellos, porque tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento en Cristo Jesús. Gracias por ser nuestro buen Señor. Gracias por también la Iglesia Bautista Cristiana. Gracias, Señor, por habernos juntado a nosotros como iglesia y podemos nosotros adorar tu nombre y seguir creciendo como familia en este tiempo. Señor, gracias por ser nuestro Dios. Tú sabes que hay muchos afligidos en estos días, personas que están perdiendo a familiares, a amigos cercanos. Y el solo hecho de ver tantas personas que están partiendo, y la mayoría muy probablemente sin Cristo, esto aflige también a nuestras almas. Pedimos, oh Dios, que tú te acerques con gracia, con bondad, con misericordia a aquellas familias que están perdiendo a seres queridos. Señor, sea tu poder y tu gracia su consuelo. Y ayúdales a ser sensibilizados para reconocer a nuestro Señor Jesús como único y todo suficiente Salvador y Señor. Te quiero pedir por aquellos que tienen sus negocios, que están cerrados y que están viendo muy difícil una recuperación. Pero tú eres Dios. Y tú eres Dios que contesta nuestras oraciones. Y tú puedes provocar que una vez ellos abran las puertas, pues gran cantidad de clientes, buenos clientes, sean dirigidos por ti hacia sus negocios y puedan ellos recuperarse rápidamente de toda esta situación. Pedimos, oh Padre, que les des corazones fieles a ti, en la medida que tú les prosperes. Cuanto más les prosperas, un corazón más fiel a ti, Señor. Pedimos esto, por favor. Pedimos por aquellos que están enfermos, que tú tengas misericordia de ellos, que tú les ayudes a recuperar. Y te damos gracias por las tantas noticias de tantas personas que se están recuperando, porque tú oyes nuestra oración. A ti te glorificamos. Tu nombre exaltamos, tu nombre magnificamos. A ti te amamos, Señor Jesús, y te damos gracias por permitirnos en tu nombre venir delante del Padre. Ahora pedimos también, Señor, que en unos momentos tú uses al predicador, nuestro hermano Ariel Novoa, para que nuestros corazones sean motivados por ti a acercarnos más a ti, para gloria tuya, para bien de nosotros. Esto te lo pedimos en Cristo de nuevo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, amados, vamos a seguir cantando a nuestro Dios y vamos a alegrarnos en Él, vamos a gozarnos en Él, vamos a seguir unidos en un mismo espíritu, mientras como iglesia nosotros adoramos a nuestro Dios. Y queremos también dar la bienvenida a todos los hermanos de la Iglesia Bautista Cristiana en Baní. El Señor les siga bendiciendo a todos. Mi esperanza
nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Bien, hermanos, en este momento tenemos la oportunidad de adorar a nuestro Señor por medio de los diezmos y ofrendas. Así que acompáñeme en oración en este momento para que nuestro Señor se agrade de lo que podemos darle a Él de manera voluntaria, considerando cómo el Señor a lo largo de toda nuestra vida y de manera particular en estas últimas 7 u 8 semanas, el Señor ha mostrado su fidelidad para con nosotros. Como hemos repetido una y otra vez esta promesa que el Señor nos da, que Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar. Por lo tanto, podemos decir confiadamente que nuestro Señor, Él es nuestro protector. Él es quien va a estar con nosotros. Él es quien va a suplir para cada una de nuestras necesidades. Así que con confianza, adoremos a nuestro Señor ahora por medio de las ofrendas. Y en pantalla ustedes verán los números de cuenta, los cuales pueden hacer los depósitos o transferencia para adorar a nuestro Dios por medio de las ofrendas. También tenemos una cuenta que muchos de los hermanos han estado utilizando para hacer aportes a las necesidades de otros hermanos, de otras personas, de otras iglesias, y cómo el Señor puede también utilizarles a ustedes para suplir en estas necesidades. Así que acompáñenme en oración ahora en este momento para adorar a Dios por nuestros diezmos y ofrendas. Padre, gracias damos porque día tras día nosotros vemos tu mano protegiéndonos, proveyéndonos, y damos gracias, Señor, de que podemos contar con tu cuidado, con tu favor. Nosotros como hijos tuyos sabemos que tú no nos vas a dejar, no nos vas a desamparar. Y por lo tanto, Señor, de manera confiada, con gozo, Señor, nosotros podemos dar de aquello que nosotros sabemos que tú nos has dado. Todo lo que tenemos proviene de ti. Todo lo que tenemos, Señor, es tuyo. Y por lo tanto, permítenos, Señor, ser fieles administradores de tus favores para con nosotros. Glorifícate, Señor, por medio de estos diezmos y ofrendas. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Hermanos, vamos a cantar un himno más antes de pasar a la predicación y cantemos con gozo, con fervor a nuestro Dios.
Muy buenos días, hermanos, en esta mañana. Hoy es domingo, Día del Señor. Es un placer y es un gozo celebrar este día junto con ustedes. Nosotros aquí, los que estamos desde este lugar y ustedes allá en sus casas. En principio les dije a los técnicos que el ambiente se sentía un poco extraño por la falta de los hermanos dentro de la congregación. Pero yo estoy muy seguro que ustedes están allá en sus casas, cómodos, y espero también que estén preparados para escuchar la palabra de Dios. Y me gustaría decirles que en esta mañana queremos enfocarnos en un texto de las Escrituras que está en Primera de Reyes, capítulo 16 y capítulo 17 sobre todo, en donde un hombre como el profeta Elías tiene que pararse delante de su nación, una nación grande, y se levanta para hacerles una demanda para que ellos tomen una decisión. Y el deseo profundo en el corazón del profeta Elías es que el pueblo de Dios se rinda a Dios y confíe en Él y le sirva y deje atrás el mal, deje atrás la idolatría que por tantos años ha estado practicando. Y hermanos, es un momento muy decisivo en la vida del profeta Elías. Es la cúspide de toda su carrera, de todo su servicio al Señor, pero también es un momento muy decisivo en la vida del pueblo de Israel por la demanda que se le está exigiendo. Como ustedes saben, Dios está y ha estado preparando al profeta Elías desde el día en que lo envió a confrontar al rey Acab por el pecado de su nación, el cual él promovía desde su palacio. El problema de los días del profeta Elías también es similar al problema de nuestros días. Dice la palabra de Dios que no hubo antes que el rey Acab otro rey tan malvado que incitara al pueblo para abandonar a Dios e ir detrás de la idolatría. En nuestros tiempos vemos personas también que rechazan a Dios, jovencitos, niños, personas adultas, aún personas que han crecido dentro de las iglesias, pero con una actitud que demuestra que realmente no están sirviendo a Dios. También vemos otros que lo han hecho a Dios como una parte muy pequeña dentro de su vida. Hay otros que lo tienen como el Dios de los domingos y durante la semana, ¿verdad?, no tienen una relación con Él, viviendo una vida de religiosidad. Hay otros que le adoramos o le adoran, pero también adoramos otras cosas como el éxito, el dinero, adoramos los bienes, la fama, la popularidad, la aceptación, el ser reconocido. Todas esas cosas están batallando en nuestra mente, en nuestro corazón, y hay una lucha y una pugna, y mientras adoramos a Dios al mismo tiempo, estamos lidiando con estas cosas que pueden representar idolatría. Hay algunos que adoran a Dios, pero no lo hacen como el Dios vivo y verdadero. Y en esta mañana, a mí me gustaría pedirte que por favor me acompañes a orar de manera que el Dios del cielo y su Espíritu Santo puedan hablarnos a nosotros por medio de esta escritura. Oremos. Oh Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, y gracias por tu bondad infinita para nosotros y por la oportunidad que tú nos das en esta mañana para que nosotros podamos considerar lo que el texto nos quiere decir hoy con relación a en quién debemos poner nuestra confianza y a quién debemos servir. Oh Padre del cielo, te pido, Señor, que tú nos dirijas en esta bendita mañana en el nombre de Jesús. Amén.
No es nada nuevo lo que Josué le está tratando de demandar al pueblo de Israel. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, también Josué hace lo mismo o algo parecido. Josué 24, 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay una determinación de Josué de servir a Jehová y él y su casa y disponer su familia para servir a Jehová, pero él también tiene la responsabilidad de llamar al pueblo y juntarlos, ya sea las cabezas de familia o ya sea un conglomerado del pueblo representativo, y les presenta esta demanda. O sea que lo que el profeta Elías está tratando de llevar al pueblo de Israel no es nada nuevo. No es nada nuevo. Y en la medida que nosotros vamos a ver la continuación o el proceso de la historia, a mí me gustaría que nosotros veamos al menos 4 enseñanzas primordiales que nosotros podemos extraer con relación a este texto. En primer lugar, nosotros, al ver el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, número 1, nosotros debemos creer lo que Dios dice. Hermano que me escuchas, nosotros debemos creer lo que Dios dice. Amigo que me escuchas, que estás atendiendo a esta enseñanza, es bueno que tú creas a lo que Dios dice. ¿Cuál es la razón por la que nosotros debemos creer a lo que Dios dice? Bueno, la razón es porque lo que Dios dice siempre se cumple. ¿Escucho eso? Lo que Dios dice siempre se cumple. Si Dios dice algo, de seguro eso va a suceder. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo número 1, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios encomienda a Elías para que se presente delante del rey Acab y le diga y le advierta que no vendrá lluvia del cielo por un tiempo. Ni siquiera rocío, dice al final del versículo, ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El ejemplo que podemos ver de esto es el que Dios, de una manera u otra, 400 años antes, ya había advertido sobre esto. Yo quiero que usted vaya conmigo a Deuteronomios capítulo 11, versículos 16 y 17. Deuteronomios capítulo 11, 16 y 17. Dice, cuidado, no se dejen seducir. No se descarríen ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva. El suelo no dará su fruto y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que les da el Señor. Bien, 400 años antes, Dios había advertido al pueblo de Israel que si ellos le daban la espalda y se iban tras la idolatría y no escuchaban, no consideraban su palabra, entonces Él iba a cerrar los cielos de manera tal que ellos recibirían escasez de agua. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. Elías se presenta delante del rey y le da este recado de parte de Dios, y dice la palabra de Dios más adelante que el agua, o sea, dejó de llover en la tierra y las fuentes de agua comenzaron a disminuir hasta que el agua cesó. Miren el versículo número 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente
y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Versículo 7, y aquí está el pasaje interesante. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la faz de la tierra. Ustedes ven, debemos creer a Dios porque lo que Él dice se cumple. Él dijo que no iba a llover y las fuentes de los ríos se secan. La razón es porque no ha llovido. Si Dios dice algo, de seguro, créalo, porque eso va a suceder. Otro ejemplo podemos ver es que Él le dijo a Elías que fuera al oriente, ¿verdad? Y que Él le sustentaría por medio de cuervos del agua del arroyo de Querit. Y el Señor lo hizo tal como lo dijo, es decir, no solamente dejó de llover, sino que Dios ahora sustenta al profeta Elías por medio de cuervos y por medio al principio del agua del arroyo hasta que se secó. Miren lo que dice el versículo número 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dios lo mandó al oriente, le dijo que lo iba a sustentar con los cuervos, y los cuervos, ¿verdad?, hacen el trabajo que Dios dijo que hicieran. Y la palabra de Dios, una vez más, se cumple. Por eso es que debemos creer lo que Dios dice. Otro ejemplo, Él le dice al profeta Elías que vaya a Sidón de Serepta, ¿verdad?, a la tierra extranjera de Sidón, y le dijo que le iba a sustentar de los alimentos de una viuda gentil desconocida en el mismo territorio de donde procede el culto a Baal. Qué interesante. ¿Y saben lo que pasó? Lo mismo que Dios dijo se cumplió. Dios lo hizo con su poder sobrenatural y dio provisión al profeta, nada más y nada menos, de esta viuda gentil, tal como Dios lo había dicho. Miren lo que dice el versículo número 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por medio de Elías. Dios dice que no va a llover y no llueve. Por eso debemos creerle. Dios dice que va a sustentar al profeta Elías con agua del arroyo de Querit y también con algunos cuervos que van a venir, y eso mismo sucede. Y ahora le dice que vaya a Serepta, a Sidón de Serepta, que allí Dios le va a proveer de una viuda, y también esto sucede. Por eso debemos creer y confiar en el Señor y en lo que Él dice. Hay un ejemplo más. Dios le dijo que iba a hacer que volviera a llover después de 3 años y medio de escasez de agua. Y Él le dice a Elías, capítulo 18, versículo 1, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Y saben lo que sucedió? Hermanos, la tierra de Israel necesitaba de la lluvia. Ustedes saben cuán necesaria es la lluvia para nosotros, para nuestros afluentes, para nuestros estanques donde se acumula el agua, para que nosotros podamos recibir agua en nuestras casas. Y ustedes saben que la abundancia de la producción alimenticia de nuestro país se debe a la provisión de Dios por medio de la lluvia. Ustedes bien saben,
Ahora imagínense la idea de pasar 3 años y medio sin que ellos pudieran ver el producto del cielo, ¿verdad? El agua, esa agua bendita que acaricia la tierra y que la hace refrescar y que permite que la hierba del campo florezca, que los frutos den el mantenimiento, la comida que nosotros necesitamos. Ustedes saben lo importante que es todo eso. Sin embargo, el pueblo de Israel, según el libro de Santiago, capítulo número 5, duró 3 años y medio en esta agonía, y la razón de esta agonía era por el pecado de Acán y por el pecado del pueblo de Israel. Y sin embargo, ahora Elías se presenta de parte de Dios delante de un siervo, ¿verdad? Un siervo del rey Acab, y le dice que prepárense porque va a llover. Ve, muéstrate a Acab, capítulo 18, versículo 1. Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Dónde se cumple esto? ¿Dónde se cumple que la palabra de Dios es real y que sucede como Él dice? Si usted va a Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 44 y 45, y usted ve: y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Hermanos, llovió porque la palabra de Dios así lo determinó. Los designios de Dios, los designios de Jehová se cumplen porque Él es el Dios que hace cumplir su palabra. Dice Josué, hablando del hecho de que el pueblo de Dios recibió, el pueblo de Israel recibió aquella herencia que Dios había prometido a Abraham, aquella buena tierra que Dios había prometido a Abraham. Y cuando Josué pudo repartir en el pueblo toda aquella tierra, dice que se cumplió lo que Dios había dicho por medio de nuestros padres, y no faltó ninguna de las buenas palabras que Jehová había dicho, y al final dice, todo se cumplió. Y por eso es la insistencia en este texto en mostrar cómo todo lo que Dios dice se va cumpliendo, y por eso nosotros debemos poner nuestra fe en que lo que la palabra de Dios dice y lo que Dios dice por medio de su palabra se cumple. Por eso debemos creer en Él. Ahora, ¿cómo es que el profeta llega a tener esta convicción de Dios? Bueno, si usted va conmigo al libro de Primera de Reyes, capítulo número 17, específicamente en el versículo número 1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Hermanos, la visión del profeta Elías sobre Dios es que Él es el Dios viviente. Dice ahí: vive Jehová. Dios es el Dios viviente, y no solamente que es el Dios viviente, sino que Él es la fuente de la vida. Si alguien quiere vida, tiene que ir a la fuente, y es Dios. Y Dios ha provisto a Jesucristo. Por eso es que Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo: venid a mí, que yo les voy a dar vida. Y la visión del profeta Elías, para poder entender a Dios, es que él lo conoció como el Dios viviente. Y eso hace que tratemos de hacer un contraste con esos ídolos, ese Baal al cual él adoraba. Salmo 115 dice, si vamos allá, Salmo 115, versículo número 3, dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho.
Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Hermanos, amigos, estamos hablando del carácter de los ídolos, que pueden ser una figura bonita, de una linda, de un lindo diseño, de precioso aspecto. Sin embargo, miren su carácter, son dioses falsos. Dice el versículo número 7, manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta, y semejantes a ellos son los que hacen y cualquiera que confía en ellos. Hermanos, la prueba de que Jehová es el Dios viviente es que todo lo que Él dice se cumple. Y el profeta Elías está tratando de que el rey Acab entienda esto. Y la palabra de Dios y la enseñanza en el día de hoy está tratando de que tú puedas entender esto. El Jehová, el Dios de los cielos, es el Dios viviente que no solamente creó todas las cosas, no solamente te creó a ti, sino también es el dueño y es el sustentador de todas las cosas. Por lo tanto, no solamente esos ídolos de forma o de figura física, sino también aquellos ídolos que tú tienes en tu interior que batallan, todos esos son dioses falsos. Y dice al final del versículo que leímos en Salmo 115, y así como son ellos, así son todos aquellos que ponen su confianza en los ídolos. Entonces, esa visión que tenía el profeta Elías con relación a Dios es lo que le da a él la fe para poder proclamar el mensaje de Dios. Y si tú crees lo que Dios dice, tú también vas a proclamar el mensaje de Dios. Y Elías se levantó con valentía, y nosotros también, los que hemos creído en Cristo, ¿verdad?, para tener esa relación con Dios y que hemos creído a la palabra de Dios, también nosotros debemos levantarnos con valentía y proclamar lo que Dios ha dicho. Y Elías proclamó el mensaje de Dios porque él sabía que era el Dios viviente y él sabía que lo que Dios dice también se cumple. Y por eso él tiene el valor de presentarse delante del rey Acab, porque él sabe que el Dios viviente no va a dejar su palabra que caiga al vacío. Pero no solamente, sino que en cada uno de los momentos donde el profeta Elías tiene que levantarse y hablar, por ejemplo, también en el versículo capítulo 18:1, y también otra vez cuando se presenta delante del rey Acab 3 años y medio después, capítulo 18, versículo número 10, él lo hace con la valentía, es decir, el profeta Elías lo hace con la valentía porque él sabe que lo que Dios dice, él lo cumple. Y dice el versículo 17 que cuando Acab vino a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? La palabra turbar quiere decir cuando tú molestas, cuando tú trastornas toda una nación, cuando tú traes información que va a hacer que todo se torne diferente. Sin embargo, la respuesta valiente del profeta Elías en el versículo 18 del capítulo 18 es, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Acab, yo no soy tu problema, ni tampoco soy el problema del pueblo de Israel. El problema del pueblo de Israel eres tú, tu pecado y su pecado por seguir al Dios Baal y toda la adoración extraña. Yo simplemente soy un mensajero, yo soy una voz que está clamando de alguien que es el Dios viviente que me ha enviado. Y yo confío en lo que Él dice se cumple y por lo tanto yo estoy delante de ti para decirte que el problema eres tú, no yo.
Si crees lo que Dios dice, no solamente proclamarás su mensaje como lo hizo el profeta Elías, sino que también orarás en esa misma dirección, en la dirección de la palabra. Si crees lo que Dios dice, vas a orar en la misma dirección en que la palabra de Dios dice. Mira lo que dice Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y es la oración de Elías conforme a la palabra que Dios había dicho. Hermanos, Elías conocía el Antiguo Testamento, lo que hasta ese momento se había escrito. Elías conocía la historia del pueblo de Israel. Elías sabía que Dios había advertido al pueblo que si ellos le daban las espaldas y se iban tras la idolatría, Él iba a enviar pestilencia y mal, y iban a tener consecuencias, y una de ellas es que iba a cerrar los cielos y no iban a tener ni agua ni rocío siquiera. Elías lo sabía. Y por eso aquí vemos que dice Santiago 5, 17 y 18, que Elías oró fervientemente para que no lloviese. Si tú sabes que lo que Dios dice se cumple, entonces tú también vas a orar en base a lo que dice la palabra de Dios. Y no nos podemos circunscribir a este aspecto de la sequía del pueblo de Israel, sino tenemos que hablar en sentido de toda la palabra de Dios. Si tú conoces la palabra de Dios, si tú sabes que Dios, Jehová, es el Dios viviente que busca a los hombres para salvación, entonces tú vas a orar fervientemente en la misma dirección de la palabra de Dios. Miren lo que dice este escritor, Andrew Murray, con relación a esto. Es la oración que debemos hacer, que las promesas esperan su cumplimiento y el reino para su venida. La gloria de Dios para su revelación completa. Lo que Murray está tratando de decir es que nosotros oramos en base a las promesas de Dios, que Él sabe que se cumplen, y también oramos con relación a la venida de su reino y la venida de su Hijo Jesucristo, la cual nos ha sido prometido, y lo que Dios dice se cumple. Dios prometió a Jesucristo en Génesis 3:15 y lo cumplió. Por lo tanto, si tú crees lo que Dios dice, entonces tú vas a proclamar su mensaje y tú vas a orar en la misma dirección de la palabra de Dios, y tú también le vas a obedecer. Mira lo que dice Primera de Reyes 17:5. Primera de Reyes 17:5. Jehová le había dicho a Elías: apártate de aquí y vuélvete al oriente, en el versículo número 3. Y el versículo 5, miren el testimonio de lo que dice allí con relación a Elías. Y Elías fue e hizo conforme a la palabra de Dios. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 17, versículo número 10. Entonces, antes ya Dios había dicho a Elías que se fuera a Sarepta del Sidón, en el versículo número 9, y morar allí. Y aquí, él iba a dar orden allí a una mujer viuda que le sustentara. Y el versículo 10 dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Dios da una orden y Elías la obedece. Si tú crees a lo que Dios dice, tú también vas a obedecer la palabra de Dios. La vida de Elías estaba consumida con la obediencia a la palabra de Dios. Dios le da una instrucción y, por simple que parezca, pero él era sensible a la palabra de Dios, diferente a la cultura en la cual nosotros vivimos, donde las personas no creen a la palabra de Dios y consideran que la palabra de Dios está desfasada. Elías vivió según la palabra de Dios en una cultura o en un tiempo donde su pueblo rechazó nada más y nada menos que a la palabra de Dios. Sin embargo, él se mantuvo como un estándar de obediencia. No importa la instrucción que Dios le dijera, sea pequeña o sea grande. Y si Elías
es un hombre, un profeta sujeto a igual pasiones que nosotros, entonces, y él fue fiel, entonces seamos nosotros como él y también seamos obedientes. Hay un segundo punto que yo quiero mostrarles, y es que si el Señor es como es, y su palabra nos declara la verdad y su carácter, entonces yo te invito a que tú examines si realmente tú tienes la verdad, la verdadera fe. Me gustaría que tú examines si tú tienes la verdadera fe, porque tu fe pudiera estar fuera de lugar. ¿Por qué yo digo esto? Miren, la fe no es lo más importante. Y por favor, me gustaría que ustedes esperaran que yo explicara todo el punto completo para que antes de que ustedes me tiren piedras. La fe no es la cosa importante, sino el objeto de tu fe, en quién tú realmente pones esa fe. Aunque parezca una declaración blasfema, pero la fe no es primordial. De hecho, hoy en día, en nuestro tiempo, muchas personas dicen lo importante es tener fe. No importa en lo que tú creas, pero lo importante es creer. Y el objeto de la fe es lo importante, no la fe en sí misma. Las personas que seguían a Baal seguramente tenían un tipo de fe, pero no era la fe verdadera. Ellos habían adorado a este Dios toda su vida. De hecho, había profetas de Baal que eran sostenidos por la mesa en la casa de Jezabel, o sea que ella los patrocinaba, les daba alimento. Pero cuando Acab se presenta delante de Elías y Elías le pide que invite al pueblo, ¿verdad?, para que ellos vengan delante de él para presentarles, ¿verdad?, lo que al principio nosotros decíamos, un momento decisivo en la vida del pueblo de Israel, esta demanda que el profeta Elías tenía para ellos. Cuando él hace esto, estamos ya en el capítulo 18, versículo 20, capítulo 18, versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Estos 450 hombres tenían una fe en Baal. Ellos habían adorado a este Dios todos los días de su vida. Ellos creían en Baal, tenían su confianza en este ídolo. Ellos tenían una fe firme y férrea, pero su fe no valía nada. Ellos tenían fe, pero no tenían puesta su fe en el objeto correcto, o sea, en la persona correcta, sino que ellos tenían su fe puesta en una figura que, dicho sea de paso, era considerado como el Dios de la fertilidad, el Dios de la productividad del campo. Y sin embargo, el Dios verdadero, ¿verdad?, destruyó, trató e hizo que todo el pueblo entendiera que el Dios Baal no tenía la capacidad de producir lluvia, porque es Jehová el que realmente la produce. Dios es el que permite que del mar y de los lagos haya evaporación que suba al cielo y se formen esas nubes, y en la medida que se va pasando el tiempo se van formando esas gotitas de agua que vienen de ese gas que se ha evaporado, esa agua que se ha convertido en gas y se ha evaporado, y que esas gotitas de agua van creciendo y van creciendo en el tiempo hasta que su peso es tan fuerte que tienen que caer por su propio peso a la tierra. Es Dios el que ha provisto este sistema
para que nosotros podamos tener agua. Sin embargo, la creencia era que Baal era el dios de la productividad agrícola y el dios de la fertilidad. Y estos hombres, estos 450 hombres, habían puesto su fe en la persona o en el objeto incorrecto, en vez de poner su confianza en Jehová, nuestro Dios. Hermanos y amigos que me escuchan, tú debes examinar si tienes la fe verdadera. Y yo lo digo esto más para las personas que nos ven, pero es muy bueno para los cristianos ver si están en la fe verdadera. Hay un texto en el Nuevo Testamento que nos dice nos manda a que examinemos nuestra fe. Miren, la actividad y el entusiasmo no siempre son signos de espiritualidad. Y cuando Elías convocó al pueblo y también a los profetas de Baal, él les dijo, versículo 23, dense pues 2 bueyes y escojan cada uno y córtense en pedazos y pónganlos sobre leñas, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé al otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Y vamos ustedes comenzarán primero, versículo 24. Invoquen luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo, bien hecho, bien dicho. Versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y los prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Ellos saltaban cerca del altar. Ellos trataban de invocar a sus dioses por medio de una actividad, por medio de un entusiasmo. La palabra que usa el profeta Elías en el versículo 21, cuando le dice al pueblo de Israel, ¿por qué claudicáis? Y la palabra claudicar es como cuando tú estás cojeando, cuando tú no estás firme, porque tú estás entre dos situaciones. Muy parecido a lo que pasó al pueblo de Israel luego que salió de Egipto, precisamente cuando se encontró de frente al Mar Rojo y detrás venía el pueblo, ¿verdad? El ejército de Egipto. Entonces ellos comenzaron a claudicar en su corazón, y no estuvieron firmes en lo que Dios le había dicho, por medio de Moisés. Y entonces comenzaron a titubear y comenzaron a dudar, y entonces dijeron, ¿por qué nos has traído Moisés hasta aquí? Un corazón dividido ellos mostraron. Y aquí esta misma palabra que se utiliza, claudicar, es decir, estar como medio cojeando, es la misma que se utiliza ahí en el texto, refiriéndose a la actividad y la forma en como ellos, los profetas de Baal, estaban tratando de invocar, hermanos, y al final ustedes saben lo que pasó. El resultado fue nulo, fue 0. No había nadie quien los oyera, dice la palabra de Dios en el versículo 26. No había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. La actividad y el entusiasmo no siempre son signos de espiritualidad. Y hoy en día vemos mucho eso en grupos religiosos que hacen cosas extrañas y se tiran y brincan y voltean y patalean y se caen y se tumban. Pero la actividad y el entusiasmo no siempre son signos de espiritualidad. Para que sea un verdadero signo de espiritualidad, el Espíritu de Dios tiene que estar morando en la vida de la persona y dirigiendo a esa persona hacia los propósitos de Dios y no a los propósitos de las personas. Versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, se hacían heridas
y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y pasado el mediodía, ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. No hay duda que los profetas de Baal mostraron mucho entusiasmo y actividad allí en el Monte Carmelo. Hermanos, ellos fueron sinceros. Ellos hicieron un esfuerzo descomunal en su sinceridad, pero cuánta realidad es el hecho de que su sinceridad estaba errada. Y cuántos de nosotros a veces también nos afanamos en una actividad religiosa y es posible que no estemos en una sinceridad correcta, sino más bien errada. Lo que Dios hizo o lo que Dios va a hacer a continuación en este monte probó no solamente que Él es el Dios vivo, sino que ellos estaban sinceramente equivocados. Hermanos y amigos que me escuchan, la fe no te lleva al cielo por el hecho de que tú hagas actividades religiosas ni procures un tremendo entusiasmo. En el día de ayer yo leí un escrito de un famoso cantante dominicano que cumplió 65 años y él dice que él estaba ahora, que había cometido muchos errores, pero que ahora él estaba más cerca del Señor. Mire, escuche lo que dice la palabra de Dios. La única manera que tú puedes acercarte a Dios es por medio de Jesucristo. No hay otra manera. No es porque tú dejes cosas que hacer y te dediques, ¿verdad?, a una vida contemplativa, piadosa, a que tú practiques el yoga. No, nada de eso. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y tú puedes estar o tener, ¿verdad?, una fe que es errónea, que es falsa. Tu fe puede estar fuera del lugar y tú debes examinar si tienes la fe verdadera. Y Dios ha establecido a Cristo como el único camino para poder tener una relación con el Padre. La fe no te va a llevar al cielo por sí misma, a menos que tú pongas tu fe en el Dios verdadero y en su Hijo Jesucristo. Y esta lección nos enseña a nosotros que solo aquellos que creen en el Señor Jesucristo terminarán en el lado ganador. Mira lo que dice el versículo número 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, o de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después que hizo una zanja alrededor del altar en que cupieron 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y los puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la peña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló.
Hermanos, lo que Dios hizo fue algo sobrenatural para demostrar que Él es el Dios vivo y para demostrar que el pueblo de Israel debía poner su confianza en Él y rendirse a Él y servirle y dejar, ¿verdad?, arrepentirse y dejar, ¿verdad?, toda aquella idolatría de una vez y por todas. Lo que vemos aquí es una oración de fe del profeta de Dios que no duró más de 30 segundos. Les invito a que ustedes la lean en voz alta. No pasó de 30 segundos, pero fue una oración muy sincera, enfocada en la persona de Dios y que tenía como único propósito que Dios escuchara la oración y viniera en pos de la oración y mandara fuego. Y Elías lo hizo porque él confiaba que la palabra que Dios dice y el poder de Dios, ¿verdad?, no iba a ser quedado, ¿verdad? No iba a ser deshonrado. Me gustaría también que veamos, no solamente que debemos creer a la palabra de Dios porque se cumple, y no solamente que tú debes examinar si realmente tú estás en la fe, también me gustaría que tú veas que tú debes tornar tu corazón a Dios. Y esto no es solamente para las personas que no conocen a Dios. Esto no es solamente para las personas que no conocen a Cristo. Esto es también para nosotros, los cristianos, que nos está demandando Dios, que no andemos claudicando entre dos pensamientos, y que por lo tanto que nos dediquemos y le sirvamos a Él. Nosotros debemos tornar nuestro corazón a Dios. Miren la estructura de la oración del profeta. En primer lugar, lo primero que él dice es que él menciona a Jehová Dios. Primera de Reyes 18:36. Y oró y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Él menciona a Jehová primero y luego él dice que él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Miren, el profeta Elías sabía muy bien quiénes eran estos personajes y el pueblo de Israel también. Esto es lo que nos está diciendo, que así como Abraham, Isaac y Jacob tuvieron una relación con Dios, a tal punto que ahora ellos son considerados, o más bien Jehová es considerado como el Dios de ellos. Asimismo nosotros, al tornarnos a Dios, lo podemos hacer por medio de una relación con Dios. Y esa relación con Dios puede ser hecha por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros, para que nosotros podamos tener una relación íntima con Dios. Y él menciona a Abraham, a Isaac y a Jacob porque eran los padres, eran los patriarcas, eran el tronco representativos de la historia de la nación de Israel. Y ellos tuvieron una relación con Dios por medio de la fe. Abraham creyó a Dios y él transfirió esa fe a Isaac. Y Isaac a su vez transfirió esa fe a Jacob, aunque tuvo que lidiar, ¿verdad?, con sus luchas internas y sus problemas de falta de sinceridad. Y Elías llama a Jehová el Dios de ellos. Hermanos, tenemos que tornar nuestro corazón a Dios, pero también tenemos que hacerlo para tener una relación íntima con Dios de toda la semana, no solamente los domingos. En segundo lugar, miren que la centralidad de la oración es buscando la gloria de Dios. Miren lo que dice. Dice: hoy manifiesto, versículo 36 en la segunda parte, hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por medio tuyo he hecho todas estas cosas. Ahí vemos al profeta Elías
mostrándose como que Dios es el Dios de Israel y que Él es su siervo, o sea que Israel se pone en el lugar que le corresponde. Si tú quieres tener una relación íntima con Dios, si tú quieres hacer las paces con Dios, tú tienes que reconocer, ¿verdad? Y ponerte en la posición que a ti te corresponde. Y dice Él que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas, de manera que Él está fungiendo como un verdadero siervo que hace las cosas que se le ha encomendado. Miren la parte B, versículo 37, Jehová, respóndeme. Y no lo hace con arrogancia el profeta, sino más bien lo hace con humildad. Y lo dice 2 veces, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. La razón por la cual nos debemos tornar a Jehová es porque Jehová quiere tener una relación íntima con nosotros. Y en segundo lugar, porque Jehová quiere que tú le conozcas plenamente. Dice el profeta Jeremías en una de sus partes que nosotros debemos gloriarnos en que le conocemos a Él. Y Él quiere que nosotros le conozcamos. Un poco más adelante, en Primera de Reyes capítulo 20, también en otro suceso con el rey Acab, también Dios le dice, voy a tener misericordia de ti para que tú sepas que yo soy Jehová, para que tú conozcas que yo soy Jehová. Jehová quiere conocer, que tú le conozcas. Jehová ha hecho todo lo posible por darse a conocer. Él creó todas las cosas para que le conozcamos. Él creó el cielo y la tierra para que cuando miremos todas esas maravillas que hay en el cielo, nosotros reconozcamos que hay un Dios en los cielos que creó todas las cosas. Y por eso el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios se ha revelado a este mundo por medio de su creación, las cosas que se ven, y también por medio de su palabra, y también en otra época por medio de Jesucristo para que le conozcamos. Y dice el versículo 39, viéndolo todo el pueblo, y viendo el fuego que descendió del cielo, y viendo cómo el fuego consumió todo el agua, y consumió todo el holocausto, viendo todo el pueblo, se postró y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El profeta Elías oró una oración sincera para animar al pueblo a que se torne a Jehová, pero clamando a Dios para que Dios torne sus corazones a ellos. Y es cierto, es correcto. Esta oración es correcta porque dice Cristo que nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no los atrae a Cristo. Por lo tanto, esta oración es una oración maravillosa porque busca la gloria de Dios y nos anima a nosotros a ver la necesidad de orar por los rebeldes para que se vuelvan a Dios. Y orar por nosotros mismos para que examinemos si realmente estamos en la fe y nos tornemos al Dios de todo corazón. Finalmente, me gustaría mostrar lo que el texto menciona entre los capítulos 41 hasta el capítulo 46. Lo que vemos aquí en esta última parte es que Dios provee gracia al rey Acab, y también Él provee gracia al pueblo de Israel. Él provee gracia al rey Acab porque no lo destruye, no lo mata. Destruyeron a todos los demás profetas, pero al rey Acab lo dejaron vivo. Entonces Elías dijo a Acab, versículo 41, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Acab debió haber sido destruido. La paga del pecado es muerte. Él debió haber sufrido la misma consecuencia que los profetas de Baal que fueron degollados. Sin embargo, Dios da gracia, no solamente al preservar su vida, pero también por la lluvia grande que se oye que va a caer. Y dice el versículo 42, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, sube. Y le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar.
Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro, prepara tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Dios proveyó gracia para el rey Acab, y él no fue destruido en esta ocasión. Pero Acab dejó pasar la gracia que Dios le dio, porque más adelante Dios encomendó para que lo destruyeran. Y mi llamada en esta mañana es para que tú sepas que todavía Dios sigue proveyendo gracia por medio de Jesucristo. Y yo te animo para que tú no la dejes pasar, para que tú aproveches la gracia del Señor que Él te da en el día de hoy. Seas creyente en Cristo para reconciliarte con Él. Seas una persona que todavía no le conoces o que no has puesto tu confianza en Jesucristo. No permitas que la gracia de Dios se vaya de tus manos, porque vendrá un día, dice el Señor, en que Él cerrará la puerta y la gracia habrá terminado. En una ocasión, y esto es algo que ocurrió mientras nosotros estábamos en la iglesia, en el templo allí en la 27 de febrero, un joven que se había criado en su pueblo y que sus padres desde pequeño lo habían instruido en los caminos del Señor. Y él creció, y cuando él estaba en un tiempo, ¿verdad?, de independencia, ¿verdad?, y estaba en la universidad, él se apartó del Señor y él comenzó a vivir una vida, ¿verdad? Y no necesariamente era una vida de vicios ni nada como eso, pero realmente él se apartó de Jehová y le dio la espalda a Dios. Pero un día, un domingo en la mañana, él iba pasando por la 27 de febrero y había visto en varias ocasiones el templo de nuestra iglesia. Y esa mañana él decidió ir a la iglesia y entró a nuestro templo. Y uno de los predicadores de la iglesia estaba exponiendo un pasaje, no como este, pero enfocaba la idea y la necesidad de reconciliarse con el Señor, de buscar al Señor, de rendirse ante Él y de confiar en Él por medio del Señor Jesucristo. Esa mañana fue una mañana decisiva en la vida de este joven, porque ese día, cuando él escuchó la palabra, lo primero que él hizo fue que él creyó a lo que Dios decía en la palabra. Y él examinó su corazón y él examinó su vida y él se dio cuenta en ese momento que él tenía una aridez en su corazón y que él tenía la necesidad de buscar a Dios y de tornarse a Dios, porque él sabía que de alguna manera u otra él había dejado aquellos días de su niñez. Y él en esa mañana tomó la decisión de poner su confianza en el Señor Jesucristo. Y esa fue una mañana gloriosa para este joven. Y desde ese momento, este joven sirve en nuestra iglesia hasta el día de hoy de una manera que Dios va mostrando las maneras, los frutos y la manera como Él está operando en la vida de este joven. Este joven, he tenido la gracia de tener muy buenos tiempos con él. Y quizás este también pudiera ser un día para que tú examines tu corazón. Este pudiera ser un día decisivo para tu vida. Y yo te animo a que tú consideres lo que la palabra de Dios quiere decir te quiere decir en el día de hoy. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día donde tú examines tu corazón y creas al Señor, porque Él espera que tú creas a Él. Y en segundo lugar, es un buen día para que tú examines si estás en la verdadera fe. Si tú estás poniendo tu fe en el objeto correcto, y el objeto correcto es Cristo, el Señor, que murió en la cruz para que tú tengas una relación íntima contigo. Esta es una mañana para que tú vengas, tornes tu corazón, te vuelvas al Señor y para que tú seas bendecido. No desprecies este tiempo de gracia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, cómo ha sido impactante,
cómo ella por sí misma nos dirige hacia lo que debemos hacer. Oh Dios, yo quiero suplicarte que tú tengas misericordia en esta mañana de nosotros mismos y de todos aquellos que pudieran estar viendo esta predicación. Suplicándote que tu Espíritu Santo pueda dar convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y que esta sea una mañana gloriosa para aquellos que están escuchando o que han escuchado este mensaje. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Que tú seas glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Nos llamaste de la oscuridad a tu gloriosa luz para cantar que vivo está
Bien, hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Qué bueno es la palabra de Dios. Qué alegría poder ser retados por el Señor en su palabra. Qué alegría poder adorarle, cantarle. Solo Él es Dios. Seamos sensibles a la voz del Espíritu de Dios y obedezcamos a Él. Pues Dios les siga bendiciendo a todos. El Señor les guarde a todos con todo su amor.